Hola y bienvenidos al video del equipo 6. Ahora les daremos una pequeña introducción donde analizaremos nuestra información y al final del video les daremos una propuesta sobre la solución del reto de Pemex. Pero primero, ¿qué tenemos que entender para este reto? ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno, que en sí sus características son que son biodegradables, son hidrofóbicos, son lipofílicos y esto significa que no son solubles en agua y que solamente son solubles en solventes orgánicos. Cuando tienen una combustión completa, producen agua y dióxido de carbono. Cuando es una combustión incompleta, también producen agua, pero producen monóxido de carbono. El hidrocarburo se caracteriza en dos ramas, en aromáticos y alifáticos. Los hidrocarburos provienen de yacimientos, depósitos o reservas a nivel del subsuelo. Los puntos de ebullición y fusión aumentan con la medida del incremento de los números de átomos de carbono. A temperatura ambiente, la densidad aumenta con el aumento de carbonos y la cohesión intermolecular aumenta también y la proximidad de molecular también aumenta. Las moléculas del agua están formadas por H2O, que en sí es hidrógeno y oxígeno. Es abundante del 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se puede encontrar en los tres estados, gas, líquido y sólido. Es transparente, no posee color, es insípida y es inodora. La densidad del agua a temperatura ambiente es de 0.99. A temperatura cero e igual cuando incrementa la temperatura, la densidad disminuye a un 10%. La tensión superficial crea fenómenos capilares, que esto crea como una película encima del agua cuando tú intentas romper las moléculas del agua. Esto se crea por los puentes de hidrógeno. La viscosidad a temperatura ambiente es de 0.0 PUAS. El punto de ebullición es de 100 grados Celsius y el punto de fusión es de 0 grados Celsius. El agua absorbe grandes cantidades de calor por el mismo hecho de los puentes de hidrógenos que son tan difíciles romperlos. En sí, el agua combinada con sodio es un buen conductor de electricidad. La composición es de 8 a 1 en oxígeno e hidrógeno. El agua es potable cuando el pH es de 6.5 a 8.5. A continuación, vamos a analizar las estructuras moleculares de hidrocarburos presentes en mayor proporción en el petróleo y la estructura molecular del agua. Primero tenemos el metano, el cual está compuesto por un carbono y 4 hidrógenos a su alrededor. Su geometría molecular es tetraédrica, debido a que tiene 4 grupos de enlace y 0 pares solitarios. Etano, butano, benceno, hexano y octano son moléculas con múltiples átomos centrales. Por lo tanto, su geometría molecular se determina de forma individual. Por ejemplo, en la geometría molecular del etano, observamos que su primer átomo, la geometría molecular es tetraédrica, debido a que tiene 4 grupos de enlace sin pares solitarios. Para el segundo átomo central, la geometría es tetraédrica, por la misma cantidad de grupos de enlace y pares solitarios. Las siguientes estructuras de hidrocarburos presentes en el petróleo contienen 4 o más carbonos en su estructura. Primero está el butano, que contiene 4 carbonos y 10 hidrógenos a su alrededor. Está el hexano con 6 carbonos y 14 hidrógenos. Está el benceno, el cual tiene una estructura aromática con 6 carbonos y 6 hidrógenos a su alrededor. Y por último está el octano, el cual contiene 8 carbonos y 18 hidrógenos. Debido a su estructura nos podemos dar cuenta de que ninguna de estas moléculas es polar. La molécula del agua está conformada por 2 hidrógenos y un átomo de oxígeno, el cual se ubica en el centro siguiendo las reglas de la estructura de Lewis. Esta molécula es polar debido a que el oxígeno atrae fuertemente a los electrones de los hidrógenos creando una carga desigual en la molécula. Ahora analicemos algunas de las características de los hidrocarburos. El metano está presente en el gas natural y no es polar ni soluble en agua. Su densidad es de 0.657 kilogramos por metro cúbico y su viscosidad es de 0.02 centipoise. El etano es un hidrocarburo no polar e insoluble en agua que usualmente se usa para aumentar el octanaje en la gasolina. Su densidad es de 1.179 kilogramos por metro cúbico y su viscosidad es de 0.877 centipoise. El butano lo encontramos en encendedores de bolsillo. Es no polar, así que no es soluble en agua. Su densidad es de 573 kilogramos por metro cúbico y su viscosidad es de 0.0074 centipoise. El hexano se usa como disolvente para extraer aceites vegetales comestibles. No es polar ni soluble en agua y tiene una densidad de 813.6 kilogramos por metro cúbico. Su viscosidad es de 0.294 centipoise. El benceno no es polar y se usa como disolvente de grasas y como constituyente de combustibles, por lo tanto no es soluble en agua. Su densidad es de 876 kilogramos por metro cúbico y tiene 0.601 centipoise de viscosidad. Por último, es bien conocido que el octano se usa como unidad para expresar la potencia de la gasolina, por lo tanto es un hidrocarburo no polar e insoluble en agua, con una densidad de 997 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 0.542 centipoise. Cuando hablamos de las fuerzas intermoleculares, donde las fuerzas no polares son menores a las fuerzas que sí son polares, en nuestro caso aplicaría que el petróleo no es polar y en cambio el agua sí es polar.
De tal forma, estos componentes no podrán diluirse, dejando así el cuerpo de agua como una mezcla heterogénea, donde el petróleo flotará sobre el agua debido a que estos hidrocarburos son mucho más densos que la misma agua. Para la problemática del derrame de petróleo en el río hay una solución que podría ser muy viable debido a las condiciones en las que se encuentra este problema. Y debido a que estamos hablando de un río, significa que debemos de actuar rápidamente, ya que un río nunca para y siempre está en continuo movimiento. Y para este problema, la solución que creemos que podría ser la más viable es una que fue implementada por la gran empresa Elastec, que se dedica a la limpieza del derrame de hidrocarburos, con su gran artefacto llamado R3S, Sistema de Respuesta Rápida del Río. Este sistema funciona con botes de tamaño mediano, como aproximadamente el tamaño de un bote de pesca. Dicho bote va a cargar con este artefacto que atrae a todos los derrames mediante unas barreras en forma de V, las cuales van a ir acumulando todo el derrame y lo van a ir llevando al vértice de las barreras, donde va a estar esta máquina, la cual va a ir extrayendo mediante los espumadores de tambor y discos Elastec que están hechos de un material oleofílico, el cual atrae el aceite que va recolectando mediante la rotación de los discos todas las sustancias dispersas en el río, creando de esta una solución inmediata. El impacto ambiental de este derrame obviamente será notorio, ya que este contaminará las fuentes de agua tanto subterráneas como superficiales, que produce una gran problemática en cuanto a la ganadería y agricultura, ya que las tierras de áreas de siembra pueden llegar a volverse infértiles por el riego o absorción de agua con hidrocarburos, o inclusive el ganado, que si bebe de esta puede tornar el producto a inconsumible. En este caso se puede ver afectada la alimentación, pero también el petróleo que flota sobre el agua tapará el sol para la flora u organismos que se alimentan de la radiación solar, un ejemplo las algas. Este impacto repercutirá también en la flora y fauna, en cuestión de su alimentación e inclusive reproducción. Como podemos notar, el impacto ambiental será evidente y problemático. Esto afectará al planeta y por ende a las sociedades. Mientras más importante sea el lugar al que impactó, más preocupante será para el resto de las comunidades. El derecho al agua en este caso no se respeta, ya que debido a razones industriales, estas afectaron a la comunidad de Cadereyta y la preservación del río San Juan. Podemos decir que los derechos del agua y el de un medio ambiente sano fueron violados, ya que una empresa causó este daño al río por no haber acatado con las precauciones y o normativas implicadas para manejar el petróleo. Un ducto terminó causando un derrame al río. El petróleo no polar y el agua polar no podrán diluirse, donde el petróleo flotará y afectará a la fauna que vive en el río, o fauna que bebe regularmente de este, e inclusive afectará a la flora que toma de estas raíces o para los riegos. El consumo de estos hidrocarburos son tóxicos, yendo desde repercusiones sintomáticas menores como fiebre, náuseas o diarrea, hasta efectos graves como neumonía, destrucción de glóbulos rojos, convulsiones e inclusive provocar cáncer. Todos estos problemas por consumo o respiración de hidrocarburos. Estos derechos fueron privados de la comunidad Cadereyta. La industria provocó este percance y afectó a los habitantes cercanos poniéndolos en riesgo al agregar estos hidrocarburos al ecosistema accidentalmente, impidiendo el consumo y el uso de esta agua e inclusive repercusiones por tan solo llegar a inhalar continuamente alguno de estos hidrocarburos. Es parte del reto el analizar ventajas para encontrar la solución más accesible y efectiva para la situación problema. Durante el curso aprendimos sobre las diferentes propiedades de las moléculas que facilitan la solución de problemas de la vida real. Considero que es importante tener en cuenta tus conocimientos para aplicarlos diariamente y cabe mencionar que es responsabilidad de todos como sociedad el cuidar los recursos naturales y estar preparados para todo tipo de incidentes o catástrofes para actuar lo más pronto posible y causar el menor daño al ecosistema. Hoy en día hay diferentes soluciones para el derrame de petróleo, pero ¿por qué no, en vez de tratar de innovar con nuevas soluciones en caso de estos derrames, por qué no simplemente buscamos ya deshacernos del uso de este petróleo y empezar a utilizar energías renovables? Entiendo que sea más económico el uso del petróleo, pero siempre como en toda la vida, esto nos lo va a terminar cobrando caro. Ya es tiempo de cambiar. Después de analizar la información que nos dieron, me di cuenta que los hidrocarburos son el contaminante número 1 que tenemos en el planeta Tierra. Los derrames de hidrocarburos de petróleo son una de las principales fuentes de contaminación de suelos y aguas, ya que ocasionan perturbaciones en el ecosistema al afectar su estructura y bioprocesos. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire, la fauna y la flora. En sí, las consecuencias pueden llevar incluso hasta la muerte de muchísimos organismos en el ecosistema marino. Lo que podemos hacer es optar por energías renovables que no tengan ningún impacto en la vida marina y en sí en el planeta Tierra. Es necesario para la sustentabilidad del planeta empezar a dejar el uso del petróleo y emplear energías limpias. La afectación de hidrocarburos al ser humano y al planeta son gigantescos. Es por eso que considero las energías renovables, para prevenir y eliminar accidentes como el Deep Horizon o el de Cadereyta. Los hidrocarburos pueden llegar a ser fascinantes. Por un lado, una fuente de energía potente, pero a la vez dañinos al planeta y a la humanidad. En cambio, por más simple que sea el agua, esta es vital, y debemos cuidarla y a nuestro ecosistema. Analizando toda la información y después de encontrar una solución al problema, me doy cuenta que los hidrocarburos generan la mayor parte de la contaminación ambiental del planeta, y esto no solo es alarmante para la capa de ozono, sino más, como vimos con este proyecto, los hidrocarburos pueden afectar muchísimo la vida marina, el subsuelo, el ambiente, y sobre todo pueden causar la muerte de muchos organismos vivos, pero con el avance de las nuevas tecnologías podemos buscar nuevas soluciones cada vez más eficientes hacia este tipo de problemas que pueden generar los hidrocarburos como lo ha estado haciendo el Elastec.